Bien, ahora toca hacer una imagen en la cual vamos a trabajar en medirla. Vamos a ver el modo que lo tengamos en RGB. Posteriormente vamos a irnos al tamaño de la imagen. Estamos viendo que la imagen es grande, pero la resolución pobre. Entonces, para poder nosotros trabajar en medidas, vamos nosotros a restringir proporciones y vamos a dejar una cadena. ¿Para qué? Para que nosotros podamos mover anchura, en automático también altura se va a mover en su proporción. Si queremos nosotros distorsionar la imagen, emplacarla, engordarla, vamos entonces a quitar la cadena, apretando aquí. Ya no tenemos nosotros aquí nada que nos vincule la anchura con la altura, pero en nuestro caso sí lo vamos a dejar, que es lo más sano. Vamos a trabajar aquí con una altura de 28 centímetros, mientras la anchura va a ser de 23.75. La resolución la vamos a llevar a 300 y de esa manera vamos a dejar nuestro documento. Al tener aquí en el documento, nosotros la tenemos bloqueada por medio del candado. Hay dos maneras de poder quitar ese bloqueo. Una es darle doble clic a la barra azul y nos va a aparecer esta nueva capa. Le vamos a decir OK y desaparece el candado. Vamos a realizar una acción con control Z y vamos nosotros a hacer la siguiente forma. Sería agarrar el candado y tirarlo a un cesto de basura. De esa manera nos queda ya editable la capa. Siempre es recomendable hacer un duplicado de la capa para que nosotros comencemos a trabajar, y si hay alguna cosa que no nos agrade, podemos trabajar siempre con el original nuevamente. Para esto lo que vamos a hacerle es, vamos a irnos a capa y vamos a decir duplicar capa. Esto mismo también se logra apretando la tecla control J. Aquí está, ya tenemos un duplicado de capa. A cada una de las capas vamos a ver que tenemos un ojito, tenemos la imagen, tenemos el nombre y la barra completa. En este caso lo que vamos a hacer es cambiarle el nombre, darle doble clic sobre el nombre. ¿Para qué? Para que podamos editar el nombre de la capa. En este caso le vamos a poner cualquier nombre, y la primera que teníamos la vamos a poner fondo. Bien, ya de esta manera nosotros vamos a tomar la primera capa. Siempre que trabajemos en una capa, vamos a trabajar siempre mostrando la capa aquí o acá, y que siempre esté visible. En nuestro caso, la segunda que no estamos trabajando, la vamos a dejar, el fondo la vamos a dejar sin ver. Ya que tenemos aquí la capa, vamos a comenzar a trabajar con el borrador. El borrador no es otra cosa que es una herramienta que tenemos aquí, la herramienta de borrador, que la podemos sacar con la letra E. Nosotros vemos aquí el tamaño de nuestro borrador, que es muy pequeño. Vamos a estar sobre la imagen, le vamos a dar un clic derecho para sacar el tamaño de nuestro borrador. Podemos variar nuestro tamaño y vemos que el tamaño ya es un poco mayor. Si nosotros necesitamos hacer un ajuste del tamaño sobre la imagen, lo podemos hacer. Vamos a dar vuelta a la rueda o al scroll y vemos que nuestro borrador comienza a cambiar de tamaño. Al igual, aquí también la numeración comienza a cambiar. De esta manera nosotros podemos hacer un ajuste sobre la misma imagen y vemos en qué tamaño queremos nuestro borrador. Pensamos que lo tengamos aquí. Cuando nosotros trabajamos en una capa donde no tenemos visible la de las demás, siempre cuando borremos va a aparecer una forma de cuadros blancos y grises. Eso nos está indicando que es una transparencia. Vamos a regresar las acciones, vamos a volver a trabajar otra vez con editable y vamos a ver que trabajando otra vez con el clic derecho sobre el borrador, vamos a ver que tenemos, aparte del tamaño, tenemos dureza. ¿Esto qué nos dice? Si nosotros trabajamos con dureza máxima, vamos a crecer un poquito más el borrador y vamos a ver que tenemos un corte muy exacto. Si nosotros cambiamos la dureza al mínimo, al hacer un borrado vamos a ver un difuminado. Esas dos formas las vamos a trabajar mucho para quitar el fondo, ya que la primera, la que es más dura, que en este caso sería esta, vamos a trabajar las partes externas, y ya acercándonos a la imagen vamos a comenzar a trabajar con la que tiene dureza mínima para hacer un difuminado. Bien, vamos a regresar otra vez a acciones, control Z y control alt Z. Regresamos otra vez a la capa editable y por último vamos a ver la forma del pincel. Vamos a ver que tenemos diferentes formas. Nótese que esta, por ejemplo, vamos a acercarnos un poquito más, nos da esta forma. Si nosotros cambiásemos, por ejemplo, alguna otra,
nótese que cada una va teniendo una forma distinta. Nosotros al igual, si necesitamos alguna forma especial, nosotros la podríamos también hacer. Eso se verá en un tutorial posterior, ¿sí? Entonces ya después de esto vamos a trabajar, normalmente se trabaja con los círculos. En este caso el círculo estamos viendo que lo tenemos en dureza máxima, podemos variar la dureza y vamos a trabajar con la dureza mínima. Bien, entonces ya el uso del pincel creo que ya quedó más o menos explicado. Vamos a realizar todas las acciones para dejar nuestro oso limpio. Aquí es importante ver esto, nosotros estamos al regresar la secuencia de acciones, vamos que tenemos la capa, una capa que no vamos a usar y no tiene el ojito para poderla ver, por lo tanto la tenemos bloqueada y esto no nos va a permitir borrar. Siempre que nosotros trabajemos en borrado o en cualquier actividad en una capa, siempre tenemos que indicarle que vamos a trabajar sobre de ella, y por igual vamos a tener el ojito abierto para que podamos trabajar. Aquí comenzamos entonces. El borrado va a ser con un borrador más grande para comenzar a borrar, y vamos a ponerle dureza máxima. Vamos a hacer un borrado de acercamiento. Posteriormente vamos a hacer un intermedio. Vamos a aumentar el zoom. El zoom siempre se aumenta con la tecla Alt y con el scroll. Aquí vamos a hacer un borrado más pequeño y un poco ya más preciso. Aquí estamos acercándonos más. Después vamos a dar un pincel más pequeño, pero ahora sí con dureza máxima. Aquí lo tenemos y vamos a acercar nuestro zoom. Aquí ya podemos hacer ya el ajuste del borrado. De esa manera nosotros estamos dejando esta imagen ya más detallada. Tratemos de dejar un poquito la línea un poquito hacia adentro. ¿Para qué? Para que no nos deje un margen blanco, que muchas veces esto cuando hagamos un encaje de imagen vamos entonces a ver que se nos va a dar un pequeño problema, porque se va a ver como un destello blanco. Aquí tenemos un detalle. Aunque este se puede salvar con un pincel más pequeño, vamos a utilizar una herramienta de selección, que es esta, la herramienta de lazo poligonal, la cual vamos a hacer un área que es donde vamos a trabajar y proteger las demás partes. Aquí tenemos nuestra selección, y al cerrarse, nótese que tenemos un circulito en la parte de abajo del puntero. Eso nos indica que ya tenemos cerrada nuestra selección. Posteriormente vamos a agarrar la herramienta de borrador nuevamente. Aquí podemos trabajar la misma o podemos incluso crecerla. Vamos a trabajar con esta misma y vemos que aunque estemos trabajando en alguna otra parte que no está la selección, no va a trabajar más que solamente en la selección que hayamos hecho. De esa manera nosotros aquí ya tenemos borrado rápidamente esta área. Esto normalmente se ocupa para cuando tengamos algunas partes difíciles donde no entre el borrador, o tendríamos que hacerlo muy pequeño para poder borrar. Aquí vemos que está mal hecho el borrado. Nosotros quitamos la selección que hemos hecho con control D, o nos vamos a ir aquí a selección y deseleccionar todo, que es control D. Ya que tenemos deseleccionado todo, entonces vamos a comenzar a hacer el borrado. Nótese que tenemos aquí como si fuera pelo del mismo oso. Lo que vamos a hacer es cambiar nuestro borrador a este borrador, por ejemplo. Vamos a crecerlo un poco más y vamos a hacer un tipo como rasguñado para que nos dé el efecto como si estuviéramos haciendo lo que es el pelo. ¿Sí? De esa manera podríamos fingir un borrado ya con el efecto como si estuviéramos dejando el pelo al mismo sitio. Es muy útil, hay que buscar los borradores que a veces nosotros podemos necesitar. Estos mismos, si no se acomodan a lo que nosotros necesitamos, podemos hacerlo por igual. Aquí es muy útil que nosotros trabajemos siempre con un fondo negro para que veamos cómo va nuestro borrado. Vamos a hacerlo. Si nosotros estamos en la capa editable, recuerde que cualquier capa que vayamos haciendo siempre va a quedar por encima de la que nosotros estemos establecidos, en este caso la editable. Vamos a irnos aquí al icono que está a un lado del bote de basura y le vamos a decir que cree una nueva capa. Esa nueva capa queda vacío, aquí lo vemos, y en esta capa nosotros vamos a poner en el bote de pintura, que es este, vamos a trabajar, y el color frontal va a ser el color que nos vaya a dar en el bote de pintura. Vamos a cambiar aquí y vamos a darle
un bote de pintura. Con ese nos da el color negro. Esto lo que estamos haciendo es buscar que haya un contraste y podamos ver el fondo con más claridad. Aquí estamos notando que tenemos varios detalles de borrado. Esto no se hubiera logrado ver si no tuviéramos ese fondo de contraste. Ponemos nuevamente nuestro borrador. Vamos a cambiarlo por uno circular. Y aquí vamos a decirle que vamos a trabajar sobre la capa editable. De esa manera nos está solamente tocando trabajar con la capa que estamos seleccionando. Las demás capas vamos a ver. Tenemos dureza máxima, vamos a ponerle mínima para soltar. Aquí con el pelo vamos a hacer nuevamente una forma como si estuviéramos trabajando con pelo. De esta manera nosotros estamos simulando que tenemos pelo ahí, hasta ahí. Entonces, donde tengamos el peluche es donde vamos a hacer esa forma, ¿no? Posteriormente, aquí donde tenemos ya las rosas, yo creo que aquí vamos a cambiar ya nuestro pincel y la vamos a trabajar normal con un tamaño más pequeño. Ya como estamos cerca de la imagen, vamos a trabajar con dureza mínima. Vamos a hacer una limpieza ajustando. Hacemos el borrado. Vamos a ver aquí. Y aquí lo que vamos a hacer es el borrado sobre todo lo que es la orilla. De esa manera nosotros estaremos borrando manualmente con un borrador común y corriente. Este es un proceso un poquito más tedioso, pero nos ayuda para que podamos nosotros acostumbrarnos a usar y cómo poder trabajar con técnica todo lo que es el sistema de borrado. Nótese que este es un poco más tardado, es rudimentario, pero como les comento, esto normalmente se hace para que nosotros tengamos una práctica para entrar con las demás técnicas que son un poquito ya más elaboradas, que se usan para algunas imágenes que requieren un poquito más de ayuda de Photoshop. En este caso la imagen no presenta muchos problemas, por lo tanto el borrado manual es suficiente. El fondo negro, vean que nos está ayudando mucho para poder no dejar por aquí algunos detalles de un mal borrado. Y de esta manera nosotros podemos ya trabajar poniendo una imagen sobrepuesta. Y aquí está, ya lo tenemos. Vamos a ver la imagen completa con control 0 y ya lo único que nos resta es quitar nuestro fondo que teníamos. Lo vamos a eliminar echándolo a la basura y ya lo vamos a pegar. Aquí le vamos a poner control T para transformar y de esa manera nosotros podemos ya hacer un bosque para que nos sirva como un fondo. Vamos a estirarlo un poco más y para que nosotros transformemos esto, lo que vamos a hacer es ponerle edición, transformar, que es control T, y nos podemos trabajar aquí. Posteriormente que hayamos hecho la transformación, lo que vamos a hacer es ponerle una flechita para poderle decir que aceptamos la transformación. Ya que tenemos nuestro bosque. Este bosque lo vamos a pasar por debajo para que nuestro osito quede por encima. Posteriormente con la herramienta de mover vamos entonces a poner en su posición a nuestro osito.